La gramática del euskera, llamada SEG, que está desarrollando el Instituto de Euskera de la Universidad del País Vasco, tiene unas características originales que la diferencian con claridad del resto de gramáticas disponibles. Ofrece, junto con los contenidos habituales que se pueden encontrar en las gramáticas, otro tipo de contenidos relacionados con la sociolingüística, información dialectal, información sobre adquisición de lenguas, procesamiento del lenguaje, lingüística aplicada, fonética, fonología, historia de la lengua o incluso información sobre dudas lingüísticas de uso. Es, por tanto, una gramática de contenido más amplio y que se parece más a una enciclopedia de la lengua que a una gramática propiamente dicha. La forma de presentación es también diferente. De acceso libre en Internet, utiliza las herramientas habituales que la red ofrece. Numerosos enlaces internos y externos, apoyo gráfico de todo tipo, posibilidades de consultas rápidas y variadas, etc. Los enlaces incluyen fotos, vídeos, grabaciones de audio, etc. No es un producto acabado, sino en desarrollo. En los próximos meses y años, se continuará integrando material de forma continua. La elaboración de esta gramática es el resultado de muchas horas de trabajo y de muchos profesores e investigadores. Aunque se ha trabajado directamente en red, ha habido que realizar una importante labor de edición. Esta gramática se sustenta sobre datos recogidos en corpus lingüísticos que se han tenido que diseñar de forma cuidadosa. Los corpus lingüísticos son masas de textos almacenados de forma electrónica y que corresponden a ejemplos reales de uso de la lengua, libros, periódicos, revistas, etc. Se precisa desarrollar aplicaciones capaces de entender esos textos para poder extraer la información que precisamos. Por ejemplo, si queremos buscar la palabra eche en esa masa de textos, la aplicación tiene que ser capaz de entender dónde comienza y termina la frase que contiene esa palabra y tiene que ser capaz de saber que echea, echetic, echeco, echera, etc. son variantes de un único lema, eche. Al escribir esa palabra, la aplicación debe buscar todas las demás. Los corpus lingüísticos nos proporcionan ejemplos para saber cómo utilizar cada autor esa palabra determinada y ejemplos para la elaboración de diccionarios. La gramática SEG contiene varios diccionarios y corpus lingüísticos, todos ellos del siglo XXI. Egungo Euskararen Hiztegia es un diccionario euskera-euskera que contiene miles de entradas. Tecleemos, por ejemplo, la palabra garbi. Nos aparece en primer lugar una especie de ficha de esa entrada con todas las acepciones de la palabra, 15 diferentes en este caso. Al pinchar en la entrada garbi, aparece cada una de esas acepciones con numerosos ejemplos. Se puede rastrear el origen del ejemplo. Hiztegi batua euskal prosan. Compara el léxico realmente utilizado por nuestros mejores escritores actuales con el léxico recogido en la edición del Hiztegi batua de 2000. Podemos determinar así las variantes de ese lema y los autores que la han utilizado. El léxico Ahatxo eta Gaur proporciona información sobre el uso de las palabras en la tradición de siglos pasados y en la actualidad. La palabra gailu, por ejemplo, se usa más en la actualidad que en la tradición, según indican las flechas hacia arriba, los números en una escala de 0 a 9 y los colores. Pero con gailurtu, por ejemplo, sucede al revés. La información es completa. Hay también un diccionario sobre literatura vasca. Por medio de fichas se recoge información sobre autores y obras. El diccionario castellano-euskera más utilizado en la actualidad está alojado en la página del Instituto. Nos referimos al diccionario Seaski. Basta con teclear las 3 primeras letras para que nos aparezcan las entradas que comienzan con esas letras. Escribamos, por ejemplo, PAL.
Observamos que la entrada palo presenta numerosas posibilidades de uso, cada una de ellas con su correspondiente propuesta en euskera. Pero podemos obtener más información aún porque esa entrada puede aparecer también en otras partes del diccionario. Hoy en día se trabaja con más medios que hace unos años. El diccionario de Michelena Sarasola, Orotariko Euskalistegia, OEH, es uno de los trabajos más serios y de más calidad que se han hecho nunca sobre el euskera. Se trata de un diccionario histórico y de autoridades. Recoge miles de entradas y centenares de miles de ejemplos, tomados de textos vascos desde el siglo XVI hasta finales de los años 60, salvo alguna excepción. El primer tomo se publicó en 1987, el último en 2005, y en su elaboración participó un grupo importante de especialistas dirigidos por Ivonne Sarasola. Hoy en día se puede consultar también en red. El corpus utilizado para realizar ese diccionario fue de 5 millones de palabras. El corpus utilizado para realizar los diccionarios del Instituto de Euskera es de 25 millones de palabras. Como hemos señalado, entre aquel trabajo y el nuestro hay varias diferencias, pero una básica. El corpus del Instituto de Euskera es del siglo XXI y no incluye textos anteriores a 2000. Estos corpus son muy fáciles de manejar y consultar. Muestran el contexto en el que los autores utilizan el término que queremos consultar. Si escribimos la palabra egin, por ejemplo, sabremos que esa palabra aparece en nuestro corpus 324.271 veces y que aparece en 281.263 frases. Podremos discriminar también entre prensa y libros. Este corpus está compuesto por 287 libros escritos entre 2000 y 2006. Contienen más de 13 millones de palabras. Casi otras tantas palabras, hasta llegar a 25 millones, se han tomado de textos de prensa escrita a ambos lados de la frontera. Son textos de referencia elegidos por su calidad. Pero no es el único corpus que ofrece el Instituto de Euskera, porque después de 2006 también se ha seguido escribiendo en este idioma. Existe un corpus que se va actualizando de forma continua y selecciona textos escritos en los últimos 5 años. Se llama Ereduzko Prosa Dinamikoa. Así se recogen series que en el futuro se van a poder comparar y se van a poder observar los cambios que se producen en el lenguaje. La consulta se realiza de forma idéntica al corpus anterior, pero este corpus nos ofrece información adicional, porque recoge la palabra o palabras que buscamos no solo en la frase que las contiene, sino en un contexto más amplio. Hay corpus de divulgación científica e incluso un corpus que recoge todos los diálogos de la serie Goenkale desde sus inicios. Esas grandes masas de textos ayudan, por tanto, a elaborar diccionarios, buscar ejemplos, contrastar la gramaticalidad de las frases, etc. Y sobre todo, nos dan una idea clara del euskera hablado en el siglo XXI. Nos dan también información sobre la estructura de las palabras. La aplicación Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura, EHME, nos ayuda a buscar otras informaciones. Por ejemplo, nos gustaría saber si tenemos en el euskera actual palabras con más de 20 letras. Esa información se obtiene enseguida. Sabemos que en nuestra base de datos hay 2.506 palabras que tienen al menos 20 letras. Observamos que la aplicación proporciona también información adicional. Supongamos ahora que queremos saber cuántas palabras tenemos en nuestros textos que terminen en ale y que tengan, por ejemplo, 5 sílabas o más. Pues tenemos 169 palabras que cumplen esas condiciones. Por supuesto, se pueden hacer búsquedas mucho más complejas. Es con esa información y con el trabajo realizado por muchas personas como llegamos a dar contenido a esta gramática. Como se ve, hay mucho material metido y se han hecho muchas cosas, aunque queda trabajo por hacer.
Este trabajo no hubiera sido posible sin el concurso de nuestros mejores especialistas, si nuestros escritores no hubieran creado sus libros y si no hubiéramos tenido un claro apoyo por parte de nuestras instituciones públicas y por parte de las empresas que se han involucrado en él.